Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Análisis Numérico. Ahora en esta clase vamos a ver un caso especial de resolución de ecuación diferencial. Lo vamos a plantear como un ejemplo. ¿Qué pasaría si a mí me dan una ecuación diferencial de la siguiente forma? Esa es la ecuación que nos están dando y nos definen que el valor de t está definido entre 0 y 1 y nos piden resolver con un h igual a 0.1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo primero que deberíamos hacer tentativamente es despejar y2' para tener una expresión más agradable a la vista. y2' es igual a, en este caso sería t por Euler a la t menos t más 2y', porque pasa al otro lado a sumar, y menos y. ¿Cuál es el detalle aquí? El detalle aquí es que yo tengo una ecuación diferencial de segundo grado. Cuando yo he resuelto antes, lo que yo he hecho es llenar una tabla en la que he encontrado t, he encontrado y, el y sub i, el y', el y2' y así sucesivamente. Pero en el caso de aquí, por ejemplo, en el caso de este ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, lo que yo estaría tentado a hacer es primero definir los valores de t, perdón. En este caso, en t igual a 0, t igual a 0.1, t igual a 0.2 y así sucesivamente. Yo luego tendría que encontrar los valores de y sub i. ¿Cómo yo encuentro los valores de y sub i? Bueno, depende del método que queramos usar. Digamos que queremos usar el método de Euler. El cual tenía por expresión de y sub i más 1 igual a y sub i más h por f de t sub 0, y sub 0. De ser ese el caso que yo quiero usar esta expresión, digamos, por así decirlo, para obtener el y sub i más 1, yo tengo el y sub i anterior, que vendría a ser la condición inicial. En este caso nos dan una condición inicial. Parece que olvidé poner la condición inicial, ya la pongo ahorita mismo. Las condiciones iniciales del problema son estas. Nos dice que la condición inicial es para y igual a 0 es igual a 0 y para y' igual 0, perdón, para y' evaluado en 0 es igual a 0. Esto quiere decir que para t igual a 0, tanto mi y es igual a 0 como mi y' es igual a 0. Eso es lo que nos dice la condición inicial. Entonces, al yo reemplazar en la expresión para el y sub i más 1, este equivaldría a 0 en t igual a 0. Nos dice eso la expresión. Bueno, entonces aquí fácilmente vendría a ser 0, ¿no? Y el y' también valdría a ser 0. Entonces yo necesito entonces para yo encontrar y2', yo solamente tendría que reemplazar en la expresión de y2'. Entonces, como dice aquí que t vale 0, se haría 0, se hace 0, el y' vale 0 y y vale 0. Son los datos que hemos recabado de la tabla, entonces el y2' vale 0. Ya van a ver a dónde quiero llegar, ya van a ver. Entonces, para encontrar el siguiente y sub i, ahora sí tengo que hacer uso de la fórmula. Ahora sí obligatoriamente tengo que hacer uso de la fórmula iterativa del y sub i más 1 para el método de Euler o cualquier método que vaya a usar. El y sub i valdría 0, el h valdría 0.1 en este caso, y el f, que por lo general este f ya habíamos hablado que es y' igual a f de t, y. Y aquí es donde viene el problema. Yo no tengo una expresión definida para y', yo tengo una expresión definida para y2'. Entonces, esta dificultad que tenemos, a la que nos estamos enfrentando ahorita, ya se la ha vivido en ecuaciones diferenciales. Para los que ya han visto ecuaciones diferenciales,
Asimismo, era un problema tratar de resolver ecuaciones con un orden de segundo grado en derivadas o con y2', y era necesario hacer un cambio de variable. Y eso es lo que voy a explicar ahora, cómo se hace el cambio de variable para poder llevar nuestra ecuación de segundo grado de y2' a una de primer grado. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos entonces nuestra expresión de segundo grado que dice y2' es igual a t por Euler elevado a la t menos t más 2y' menos y. Esa es la expresión. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el cambio de variable? El cambio de variable se lo hace de la siguiente manera. Lo primero que hacemos nosotros es definir una variable u1 que va a ser igual a y. Ese va a ser nuestro primer cambio de variable. De aquí que, si yo derivo la variable u, entonces esto vendría a ser igual a y'. Pero aquí es necesario hacer otro cambio de variable. Vamos a decir que nuestro y', que esto es igual a u2. O sea, que u2 es igual a y'. Esa es la parte modular del cambio de variable. ¿Por qué? Porque luego el resto sale por simple deducción. Porque si aquí, por ejemplo, derivo el u2', al derivarlo tendré y2'. Entonces yo aquí tendré un sistema que va a ser de la siguiente manera. u1' va a corresponder a una función que dependerá de t, de u1 y de u2. Y esto va a ser igual, esta función va a ser igual a u2. Porque como ya lo mencionamos hace un momento, u2 va a ser igual a y'. Pero u2 también va a ser igual a u1'. Y tendremos otra ecuación que es u2', que va a ser igual a f2, que también va a depender de t, de u1 y de u2. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Como habíamos dicho que u2', aquí en esta parte, u2' es igual a y2', entonces reemplazamos todo lo que es y2', esto vendría a ser igual a t por Euler elevado a la t, menos t más 2 por y' menos y. Ya, entonces en eso consiste el cambio de variable. Y las condiciones iniciales que usaremos sería u1 de 0 igual a 0, u2 de 0 igual a 0, y el mismo valor de h de 0.1. ¿Cuál es la cuestión aquí? Recuerda que siendo esta nuestra ecuación diferencial original, nosotros ahora vamos a poder trabajar con la siguiente expresión. Lo cual es correcto según los cambios variables que hicimos. Esto se repite, la t se repite, el y' se cambia por u2. Y el y2' se cambia por u2'. Y el y se cambia por u1. Pero ¿cuál es el detalle aquí? El detalle es que primero nuestra ecuación ya se convierte en una ecuación de primer grado, de derivada. Una derivada en primer grado. Eso nos va a permitir a nosotros no chocarnos con el problema que tuvimos hace un momento. La diferencia va a estar en que esta ecuación va a depender de dos variables, que es u2 y u1. Entonces cuando nosotros llenemos la tabla tendremos que llenarla así. Primero t, luego u1, luego u2, luego u2'. Con la salvedad de que para poder encontrar, en este caso,
los valores de t ya vimos que empiezan 0, 0.1, 0.2 y así sucesivamente. Pero los valores de u sub 1 y u sub 2, como ahora lo estamos tomando como funciones, nosotros podríamos definirlos a partir de la expresión de Euler. En el caso esta es la expresión de Euler, ¿no? Déjenme copiarla acá. Era y sub i más 1 es igual a y sub i más h por f de t, y. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero definir, por ejemplo, mis subsiguientes i sub i más 1, en el caso de u sub 1, vendría a ser igual a u sub 1i más h por u sub 1 por u sub 1'. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que ese u sub 1' es esta función que debería ser u sub 2. Al principio no es problema, porque como ya vimos, para las condiciones iniciales esto valdría 0, tanto u sub 1 como u sub 2, y por tanto u sub 2' en t0 u sub 2 vale 0, bien valdría 0. Pero para conseguir el subsiguiente u sub 1, ahí sí tendríamos la necesidad de reemplazar. En este caso, para encontrar el subsiguiente u sub 1 sería igual al u sub 1 anterior, que vendría a ser 0, más h por el u sub 1'. Bueno, recapitulando, i sub 1 i más 1 es igual a i sub 1i más h por i sub 1'. El i sub 1 anterior en segunda tabla es 0, más h, que es 0.1, por el u sub 1', que realmente el u sub 1', según el cambio de variable que hicimos, es igual a u sub 2. Así que debería ser u sub 2, vendría a ser igual a 0.1 por u sub 2, que vale 0. Entonces, también nos daría 0 aquí. Pero ya en cambio, en el caso del u sub 2 y más 1, vendría a ser igual a u sub 2 i más h por f2 de t, y. Eso, la función f2 es el i sub 2'. Pero como si tenemos una expresión que la define, podemos aquí evaluar. Entonces esto vendría a ser igual al i sub 2 anterior, que nos da 0 según la tabla, más h, que es 0.1, y eso que multiplica a la segunda función, que es todo esto. Entonces aquí, al reemplazar el valor de t, que es 0.1, sería 0.1 que multiplica a Euler elevado a la 0.1 menos 0.1 más 2 por y'. El valor de y' anterior, como sabemos nosotros, y' a cuánto equivale según el cambio de variable, equivale a u2. u2 nos dio 0 en la tabla, sería 0 menos y. En este caso, el valor de y cuánto nos da. Como sabemos, y es igual a u sub 1, entonces el valor de u sub 1 también era 0. Ingresamos en la calculadora, solamente sería el 0.1 por Euler a la 0.1 menos 0.1. Eso nos da un valor de 0.0105. Entonces eso correspondería aquí a u sub 2, 0.0105. Ahora tenemos que obtener el valor de u sub 2'. El valor de u sub 2', ese es más fácil de obtener porque ya solo tendríamos que evaluar aquí en la expresión. Bueno, entonces tenemos que encontrar ahora el valor de u sub 2'. Eso sí lo podemos encontrar porque, como menciona, ese sí tenemos fórmula. Reemplazamos aquí. En este caso, déjenme borrar esto.
y vamos reemplazando aquí los valores. Para t 0.1 sería 0.1 por Euler elevado a la 0.1 menos 0.1 más 2 veces u sub 2, y u sub 2 nos dio 0.0105 y u sub 1 vale 0. Entonces ingresamos eso en la calculadora y nos arroja ¿cuánto? 0.0315. Ya, ahora, ¿cuál es el siguiente valor que vamos a encontrar? El subsiguiente u sub 1. Vamos a la expresión de u sub 1. Eso es igual a u sub 1 inicial. El u sub 1 inicial de hace un momento nos dio 0. Entonces reemplazamos aquí 0 más h, que es 0.1, y por el u sub 1'. Como vemos que u sub 1' es igual a u sub 2 según el cambio de variable que habíamos hecho. Entonces el u sub 2 vendría, cogemos el u sub 2 anterior, que nos dio 0.0105. Ingresamos eso en la calculadora, sería 0.1 por 0.0105 nos da el valor de 0.0105. Perdón, nos da el valor de 0.00105. Entonces ahora continuamos con el valor de u sub 2. Asimismo lo tenemos que obtener con la expresión recursiva para la fórmula de Euler, para el método de Euler. Ponemos primero el u sub 2 anterior. El u sub 2 anterior fue 0.0105 más h, que es 0.1, y f2. ¿F2 quién es? Es u sub 2'. Entonces planteamos el u sub 2' anterior, que nos dio 0.0315. Entonces tenemos que multiplicar por ese valor. Y pongámosle signo de multiplicación. Ingresamos eso a la calculadora, sería 0.0105 más 0.1, que multiplica a 0.0315. Nos da un valor de 0.01365. Eso vendría a ser u sub 2. Déjame borrar aquí, que no alcanza. Ya, y tenemos que encontrar el valor de u sub 2'. Entonces el valor de u sub 2' ya lo encontramos directamente evaluando en la expresión de u sub 2'. En este caso estamos evaluando para t igual a 0.2. Aquí tendríamos 0.2 por Euler elevado a la 0.2 menos 0.2 más 2 por u sub 2, que nos dio 0.01365 menos u sub 1, que nos dio 0.00105. Ingresamos eso a la calculadora y eso nos arroja un resultado de 0.0753. ya, y así sucesivamente vamos a ir llenando la tabla hasta terminar. Y luego tendríamos que regresar las variables a las variables originales, bueno, lo cual no es problema porque u sub 1 es igual a y, u sub 2 es igual a y', y u sub 2' es igual a y2'. Esa sería la forma de resolver. Si conocen alguna otra,
no hay ningún problema. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Bueno, más que todo esto se asocia a ecuaciones diferenciales. Yo recuerdo que en ecuaciones diferenciales también, cuando teníamos una ecuación diferencial de segundo grado de derivación, también era un problema tratar de aplicar los métodos de resolución normales y teníamos que hacer un cambio de variable. Yo recuerdo que se llevaba toda la ecuación de segundo grado a una ecuación de primer grado, pero haciendo el cambio de variable, y que era un proceso muy parecido a este. Bueno, eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Nos vemos.